Este video muestra cómo usar la calculadora de matriz Desmos para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando una ecuación matricial. Mirando el sistema, observe cómo ambas ecuaciones están en forma estándar, lo que significa que tanto la x como los términos, y están a la izquierda y las constantes a la derecha y, por lo tanto, las ecuaciones tienen la forma donde podemos escribir la ecuación matricial. Para formar la ecuación matricial, primero formamos una matriz de 2 por 2 usando los coeficientes de x e y. Mirando la primera ecuación, porque el coeficiente de x es 3 y el coeficiente de y es 4, la primera fila es 3, 4. En cuanto a la segunda ecuación, porque el coeficiente de x es 4, el coeficiente de y es menos 2, la segunda fila es 4, menos 2. Y luego tenemos los tiempos de la matriz variable, porque las variables son x e y, la matriz de 2 por 1 tiene elementos x y, a continuación, y. Y entonces esto es igual a la matriz constante, que es otra matriz de 2 por 1, mirando a la derecha al lado de las ecuaciones, fíjate cómo los valles son 7 y 5, que nos dan los elementos para la matriz constante. Así que ahora tenemos nuestra matriz ecuación, mirando nuestras notas, la ecuación matricial es en forma de matriz A, los tiempos de la matriz de coeficientes matriz X, la matriz variable, que es igual a la matriz B, la matriz constante. Nuestro objetivo aquí es resolver para la matriz X. Para ello, encontramos la inversa de la matriz A, y luego realizamos la multiplicación de matriz A inversa por A, por X a la izquierda debe ser igual a A inversa por B a la derecha. Una inversa por A es igual a la matriz de identidad, que identificamos como Y, esto nos da Y por X es igual a A inverso por B. E Y por X es igual a X es igual a A inversa por B, así que ahora iremos a la calculadora de matriz Desmos, introduzca la matriz A y la matriz B. Y luego determinamos A inverso por B. Entonces, yendo a la calculadora de matriz de Desmos, comenzamos pulsando borrar todo, y vamos a entrar en matriz A. Haga clic en nueva matriz de forma predeterminada, está etiquetada como matriz A. Introduzca los elementos 3, flecha derecha, 4, flecha derecha, 4, derecha flecha, menos 2, enter. Y ahora vamos a entrar en la matriz B, hacer clic en nueva matriz. De forma predeterminada está etiquetada como matriz B. La matriz B es una matriz de 2 por 1. Tenemos que cambiar el número de columnas a 1. Introduzca los elementos 7, flecha derecha, 5, enter. Y ahora hagamos dos cosas. Primero verifiquemos que A inverso por A nos da la matriz de identidad. Pulsamos A inverso, a enter, y notamos cómo obtenemos el matriz de identidad de 2 por 2. Y ahora vamos a encontrar A inverso veces B, A inverso B entrar. Observe cómo obtenemos aproximaciones decimales para los elementos. Queremos los valores exactos en forma de fracciones. Para ello, mueva el cursor al círculo en el extremo derecho, este es el botón convertir a fracción. Si hacemos clic en esto, nos dará los elementos en forma exacta. Tenemos 17 undécimas y 13, 20 segundos. La matriz X es la matriz verbal. Lo que obtienes es igual a A inverso por B, que ahora sabemos que es un 2 por una matriz donde los elementos son 17 undécimas y 13 20 segundos, que indica que la solución es donde X es igual a 17 undécimas e Y es igual a 13 20 segundos, o como pareja ordenada, entre paréntesis, tenemos 17 undécimos, 13, 20 segundos. Como tenemos una solución, sabemos que el sistema es coherente e independiente. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos que este par de órdenes satisface ambas ecuaciones lineales. Para ello, sustituimos 17 undécimos por X y 13 20 segundos por Y en ambas ecuaciones. Volviendo a la calculadora, para la primera ecuación, tenemos 3 paréntesis abiertos, 17 dividido por 11, flecha derecha. Cerrar paréntesis, más 4, paréntesis abierto. 13 dividido por 22, flecha derecha,
paréntesis de cierre, enter. Observe cómo esto es igual a 7, lo que verifica que el par ordenado cumple con la primera ecuación. Y ahora revisa la segunda ecuación. Tienes 4, abre paréntesis, 17 dividido por 11, flecha derecha, paréntesis de cierre, menos 2. Paréntesis abierto, 13 dividido por 22. Observe cómo hice un error en el denominador. Voy a bajar al denominador y borrar uno de los dos, así que ahora tengo 13 dividido por 22 como nuestra fracción. Flecha derecha, cerrar paréntesis, entrar. Y observe cómo es igual a 5, lo que verifica que el par ordenado también satisface la segunda ecuación, y por lo tanto nuestra solución es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.